a todos, soy Juan Caravaca y os doy la bienvenida a Autopsia del Arte. Como os dije en el anterior vídeo, donde vimos un poco cómo mirar un cuadro realista, íbamos a tratar el tema también de cómo ver un cuadro abstracto, expresionista, para entender cuándo está bien hecho y cuándo no está bien hecho. Lo primero que tenemos que entender es qué es el expresionismo. Al contrario que el impresionismo, donde yo miro la realidad y la plasmo, aunque haga variaciones por mi modo de entender la pintura, estoy intentando plasmar lo que estoy viendo. En el expresionismo, yo tengo esa imagen dentro de mí y la voy a plasmar en el papel. Expresionismo sale de mí, no es una cosa que esté fuera, sale de mí. Hay muchos artistas considerados a la vez impresionistas y a la vez expresionistas, porque sí se fijaban en la realidad, pero su modo de verla era demasiado alocado. Llamémosle Van Gogh, llamémosle Edvard Munch, llamémosle Marc Chagall. Estos artistas están entre un sitio y otro. ¿Qué es el expresionismo? Mi modo de ver el mundo, mi modo de ver un bosque o mi modo de ver cualquier tipo de realidad, siempre que la obra esté bien hecha, bien acabada. Es decir, yo voy a pintar según mi estado de ánimo. Para que entendáis esto del estado de ánimo, podéis ir a ver las obras de Picasso, época azul, época negra, época rosa, según su estado hacía los cuadros con unos colores o con otros. Eso es el expresionismo. Yo voy a pintar según estoy, hoy estoy con alegría, con luz, pues, sale el cuadro en rojo, con alegría, con diversión. Si no, pues va en negro, va en azul oscuro, según el estado en el que uno se encuentre. Luego, las pinceladas, los colores tienen que estar bien puestos, el cuadro tiene que estar equilibrado, es decir, que si yo lleno una parte del cuadro y la otra no, el cuadro se va a caer. Entonces, lo que queremos es que quede bien compensado y, sobre todo, que es en lo que más vamos a fijarnos hoy, que esté limpio. Es fácil hacer un cuadro limpio trabajando mejor con acrílicos, porque secan en varios minutos y ya puedo pintar encima. Si lo hago con óleo, corro el riesgo de que al pintar sobre algo que no esté seco, lo arrastre y ensucie la obra. ¿Hay obras que están sucias a propósito? Sí. Hay una vertiente artística hoy en día en el que se llega a mover tanto el pincel, la paleta, que ensucias. Quien quiera que lo compre. Yo estoy aquí para deciros lo que es correcto y lo que es limpio, no lo que vale. Porque, como ya sabéis, hay cosas que valen y, de hecho, veremos 2 o 3 obras que aparentemente no deberían de valer, pero sí han servido a sus autores para ser considerados en todo el mundo. Luego también tenemos que tener en cuenta que hay una serie de obras que hacen que un artista llegue a la cumbre. Cuando un artista llega a la cumbre, todo lo que está firmado por ese artista tiene un valor. ¿Qué ocurre? Que cuando yo consigo mi obra maestra que me lleva a la cumbre, tengo mucha obra mediocre en casa. Esa obra también vale porque es de la misma firma, del mismo autor, y lo que va a subir de valor es toda la obra. Por eso os voy a enseñar hoy esa diferencia, ese paso de un artista con su obra más floja y su obra buena. Y son muy parecidas, simplemente en una el trato todavía no era el correcto y se ensució, y en otra el trato ha sido el adecuado y esa obra seguramente ha sido la que ha lanzado a este artista a ser reconocido y importante. Vamos a ver unos ejemplos de esto que os estoy comentando. Antes de ver esto, os muestro un par de obras que para mí son fantásticas, son geniales y son
En este caso esta, que es muy famosa y reconocida, que conoceréis enseguida, El grito de Munch. Es una obra donde está todo perfectamente pensado, calculado. Como vemos, la parte de atrás del fondo es muy expresionista, no vemos realmente lo que es, vemos unas pinceladas que no saben lo que es, pero sí está todo limpio, todo bien encajado, y si os fijáis, la figura principal está un poco a la izquierda. En la foto que os estoy mostrando está muy a la izquierda porque, os comento, yo nunca pongo las obras completas para no tener problemas de derechos de autor. Entonces he recortado un poco como en todas, y en este fragmento se queda un poco, pero la figura central está un poco a la izquierda, y esto lo soluciona Munch magistralmente poniendo estas dos personitas al lado que equilibran la obra. Luego, similar, tenemos esta obra de Chagall, una obra fantástica, el soldado bebiendo, y vemos cómo el cuadro, nos puede gustar o no, pero el cuadro está muy bien hecho, muy compensado, la figura, la otra figura, y ese espacio que quedaba delante abajo vacío, que iba a desequilibrar la obra, ponemos esta parejita aquí y queda perfecto. Así es como se trabaja una buena obra expresionista, una buena obra de arte, rellenando con la cabeza los espacios vacíos. Y vamos a empezar ya a ver estas parejas de cuadros por artista para que veamos dónde está bien y dónde está mal. Para ver estas comparaciones de las obras que se han hecho bien o las obras que se han hecho mal, lo primero que tengo que deciros es que es fácil que nos gusten estas obras, ¿vale? O sea, no son obras figurativas ni nada, es expresionismo puro, pero nos van a servir para ver ese equilibrio de limpieza en la obra. En primer lugar vamos a ver esta obra de Hoffman, de su estilo, pero aún no depurado, aún no definido, y como vemos, al hacer estos cuadrados, estas manchas, en ciertas zonas arrastra la pintura y crea un color sucio, un color que no es natural, que no está buscado, es simplemente la mala pasada del pincel la que hace que se ensucie. Sin embargo, como os he dicho, vamos a ver también lo bueno. Y vemos esta obra también de Hoffman, donde él ya hace una declaración de intenciones de cuál va a ser su obra buena, y vemos que aquí los colores son más fuertes, con lo cual ya tapa mejor lo que hay abajo sin ensuciarlo y queda una obra bien. Está completa, está equilibrada, nos puede gustar o no, pero la obra está bien hecha. No tiene que ver una cosa con la otra, el que esté bien como para el que nos vaya a gustar. Vamos a ver ahora estas dos obras. Primero vamos a ver una de Philip Guston, donde él en este primer momento hace una mezcla de colores y se le va la brocha, se le va el pincel y ensucia y queda en unas zonas sucias, como podéis ver aquí más detallado, pero al igual que en el caso de antes, también tiene su obra más interesante, más limpia. Fijaros, ya quiere decir algo, está más compensado, vemos el rojo fuerte a un lado, el rojo de otra manera en el otro lado, compensando el cuadro para que quede bien asentado abajo y no se nos caiga. Vamos ahora con una mujer, porque he cogido también un par de cuadros de mujeres para que veáis. Ya que ahora estamos tratando con artistas mucho más contemporáneos, hay mucha más facilidad de poder elegir obras tanto de hombres como de mujeres. En este caso, Helen Frankenthaler, no sé si lo he dicho bien, donde en primer lugar vemos esta obra, no sé si intentando hacer una veladura, si intentando hacer, no sé exactamente lo que intentaba hacer, es parecido a lo que veíamos de Hoffman, pero arrastra y ensucia, ese color está sucio, no ha quedado limpio,
queda una mala pasada de pintura. Sin embargo, en su evolución, en su progreso, llegamos a esta obra mucho más interesante, mucho más sencilla, y en esa sencillez domina la composición de equilibrios con esos trocitos rojos, con ese espacio en blanco, donde nos deja ver una obra mucho más interesante y que seguramente es la que ha lanzado a esta mujer a ser una de las grandes del arte contemporáneo. Vamos ahora con este de James Brooks. Al igual que en los otros casos, esta obra aparentemente bien hecha, ¡pam!, tiene estas zonas sucias. ¿Por qué? Porque hemos tenido prisa, porque hemos corrido demasiado. Tener en cuenta que en el arte expresionista, ya que lo que vamos a hacer es dibujar paisajes imaginarios, nuestro modo de ver un paisaje, una historia, un mundo, el momento de pintar es un momento rápido. Cuesta mucho decidir qué vamos a hacer, pero en el momento de hacerlo la ejecución es mucho más rápida, y a veces esa velocidad hace que arrastremos lo que no está seco y ensuciemos. Vamos a ver otro de Brooks, pero en este caso mucho más limpio, compensado, aseado. En definitiva, una buena obra de arte que le valió para ser reconocido en todo el mundo como uno de los grandes contemporáneos del arte. Vamos con otra mujer, Joan Michel, que aquí nos plasma esta obra y tiene estos trozos sucios. Se han quedado sucios, un error un poco grave, pero como os digo, seguramente estas obras son de antes de llegar a esta obra, donde ella deja claro cuál es su tipo de obra, cuál es su elección, y vemos el gusto por este tipo de obra. En estas obras, como veis, es un poco imitar un poco lo que hacía Pollock. De ahí que Pollock sea de los grandes, porque él sí dejaba secar, sí dejaba un tiempo y quedaba la obra siempre limpia, compensada por supuesto porque llenaba todo el lienzo, con lo cual el peso queda definido. En este caso, Joan Michel también lo consigue de este modo, pero como hemos visto en el anterior, no. Vamos con el último que vamos a repasar en sus dos momentos. Esta obra de Koenig, muy cubista, muy buscando esas señoras de Aviñón de Picasso. De ahí que siempre Picasso sea una referencia para todos. Muchísimos le intentaron copiar, pero al hacer estas figuras el contorno lo hace con carbón, y el carbón no seca, y si no lo fijas bien siempre se va a quedar ahí y siempre lo vas a arrastrar. ¿Qué pasa? Cuando pasas el pincel cerca del carbón, coges negro y lo arrastras, ensuciando todas estas zonas. Hay más, pero bueno, os he marcado unas cuantas de las que se han quedado sucias. ¿Qué pasa? Como en todos los casos, aprendemos, cambiamos el método y lo hacemos. En lugar de carbón, ese negro pasa a ser óleo, dejamos que seque y la obra queda mucho más limpia, mucho más compensada. Os puede gustar o no, pero es una obra bien compensada, limpia y de buena configuración. Vamos a hacer ahora un par de cambios para entender un poco también el modo o por qué el gran Gerhard Richter es uno de los artistas más cotizados de todos los tiempos, pero está vivo y sus obras están pagándose entre 4 y 6 millones de dólares. Esto es lo que hace Gerhard Richter ahora. Echamos unos colores, un cuadro totalmente expresionista, y con una gran paleta corre de un lado al otro el color y queda de este modo. ¿Por qué este tío es tan grande? ¿Por qué hace esto? No, esta es su obra de ahora, pero como os he explicado antes, cuando un artista llega a la cumbre, todo lo que hace es bueno y tiene mucho valor. Richter no ha hecho esto siempre, sino que Richter hacía esto. Fijaros qué imagen, cómo ya la distorsiona. Ha sido
maestro para muchísimas personas, muchísimos artistas que luego se han dedicado a hacer este tipo de corrido en la imagen. Fijaros cómo maneja el pincel y cómo hace esa difuminación de la imagen, dejando que se siga viendo la imagen, pero en ese entorno borroso. Esto es lo grande que hizo Richter y que le valió para llegar a la cumbre. Y hoy hace esto otro también porque es un señor de mucha más edad, no dispone de tanto tiempo y seguramente su visión no es la misma de antes, pero tiene este estilo de ahora de correr la pintura que le ha valido para mantenerse arriba. Bueno, para finalizar os voy a enseñar 4 o 5 obras de 4 artistas, porque no entiendo cómo han llegado tan arriba, cómo han llegado con lo que han hecho, pero están considerados dentro del expresionismo y me gustaría que lo vieses para entender una vez más que no nos importa la calidad, sino la novedad, el hacer algo que antes nadie se había atrevido a hacer. En primer lugar, vamos a ver de Keith Haring esta obra. Las obras de Keith Haring son, casi siempre pues suele ser rotulador, suele ser muñequitos muy sencillos. Os enseño esta obra simplemente para que, una vez más, sigamos entendiendo esa fuerza, ese poder, esa envidia que creó Picasso a todo el mundo. Y si veis esta obra bien, veréis que hay muñecos sin sentido hacia un lado, hacia el otro, y nos recuerda muchísimo al Guernica de Picasso, donde los muñecos, las figuras, no tienen un orden específico ni un sentido específico. Vemos aquí como Haring hace lo mismo y mueve estas figuritas de un lado a otro por el lienzo, creando una imagen divertida, pero muy similar a lo que veíamos con Picasso. Otro de los casos extraños es el de Reinhardt, que nos muestra esta obra en tonos oscuros. Nos puede gustar, nos puede no gustar, pero yo sigo sin ver ese trabajo, esa calidad de haber buscado, de haber hecho algo sorprendente o algo diferente a los demás de un modo espectacular. Simplemente da unas pasadas y deja unos tonos más oscuros que otros, y toda su obra, si queréis verlo, Reinhardt, en Google podéis ver un montón de obras suyas y todo es similar a esto. Como os digo, no estamos premiando la calidad, sino la imaginación de hacer una cosa distinta. Vemos otro caso, el más famoso de todos los que hemos comentado en este momento, es Lucio Fontana, que coge un lienzo, lo pinta de un solo color, tampoco se calienta mucho la cabeza, y lo que hace es coger un cúter y darle varios cortes a la obra. Ni siquiera con el cúter buscando una figura, buscando decir algo. No, pum, pum, pum. 3 cortes. Además, es muy divertido porque si buscáis obras de Lucio Fontana en Google, veréis que hay una obra con un corte, se llama 1, una obra con 2 cortes, se llama 2, y así sucesivamente en todas sus obras. No entiendo el trabajo, o sea, entendería que has hecho una pintura fantástica y luego le das unos cortes para ser diferente, pero él está haciendo unos cortes donde no hay nada más que esos cortes. Es el mundo del arte y, como siempre os digo, nos van a sorprender muchas cosas, y más cuando lleguemos al tema de hablar de obras promocionadas o artistas promocionados por millonarios, donde un millonario decide que este señor va a ser alguien y le da un montón de millones, sale en la prensa, se hace un gran artista, pero nadie entiende nada. En este caso, esto de Fontana pues es similar. Vamos ahora con algo, terminar con una comparación muy interesante. Tenemos esta obra de Daniel Burren, donde no sé qué explicaros. Franjas blancas y rojas. Puede ser un
un papel de estos de pared, una cortina. No sé cuál es el mérito de hacer esta obra. De hecho, ya que hablábamos antes de Fontana y el cúter, esta obra fue asaltada en un museo y sufrió varios cortes por un energúmeno que entró a lo loco y, decidido a que esta obra no era algo interesante, le hizo unos cortes encima. ¿Por qué os muestro esta obra? Para mostraros ahora esta de Günter Frog, donde es muy similar, pero aquí sí hay un trabajo, aquí sí has hecho algo, aquí sí quieres decir algo, aquí sí hay esos tonos de rojo, esas manchas rojas, está el cuadro equilibrado, está el color limpio y nos puede decir algo. Esto sí es una obra con trabajo y lo de antes no. Es lo que quiero que entendáis. Que hay una obra donde sí puedo ver un trabajo de un artista y otras, como en estas rayas que hemos visto antes, en la obra de Fontana, en muchas obras, en Warhol, se pueden ver esas Marilyn, que cambio de foto, que cambio de color, hago serigrafías, pero no veo un trabajo artístico, un esfuerzo, un querer decir algo a través de esa obra. Y sin más, que hoy nos hemos pasado de tiempo y no quiero hacerme pesado, me voy a despedir recordándoos que en el arte no hay una verdad absoluta. Esto ha sido solo mi opinión. Suscribiros al canal para que sigamos creciendo juntos y emplazaros al próximo vídeo